Buen día para ustedes, ¿cómo les va? Bien. Doctor, ayer San Francisco más de 200 casos, la ciudad de Morteros confirmó casi 100 en una jornada de hisopados masivos. ¿Esta es la realidad de la mayoría de las ciudades y localidades de nuestro departamento? Sí, la verdad que estamos con un aumento desde hace aproximadamente 15 días y que bueno, está llegando a su pico por estos días, un aumento exponencial de los casos y la verdad que nos sorprende un poco a esta altura del año, la verdad que se preveía para febrero, marzo algún rebrote de la patología COVID y aumento de los contagios, pero bueno, nos ha sorprendido este fin de año y comienzo del nuevo año con nada, con estos subas, como vos decís, en todo el país, en toda la provincia, en nuestra región. San Francisco ha llegado a los 400 casos prácticamente diarios sobre el final de la semana y yo creo que la baja en el testeo por las fiestas seguramente ha hecho que, como vos decías, casi estamos con 200 casos, pero el número hoy, que hay mucha cantidad de gente, hay muchas cuadras de cola en los centros de Ujú. testeo el día de hoy, así que seguramente el número va a ser incluso superior a días anteriores, calculamos, en nuestra localidad. Ujú. Lo mismo ocurre hoy en nuestra ciudad, hay una larga cola de personas para realizarse el hisopado. Doctor, ¿cree que todavía vamos a estar frente a una creciente curva? ¿Podría descender cuándo? La preocupación es esa, ¿cuándo comenzaría a descender? Mira, seguramente todavía esta semana vamos a estar en ascenso y después esperemos que ya empiece a descender la curva. Ha aumentado nuestra cantidad de pacientes internados, aunque no significativamente. Ujú. Este ascenso ha sido muy rápido y a veces no se traduce automáticamente en internaciones. Eso Ujú. lo hace con el correr de los días. Así que bueno, estamos atentos a estos en el Hospital Iturraspe. Esperemos que estas nuevas cepas o variantes que están circulando, además de la alto porcentaje afortunadamente de vacunación, y exhortamos a la población que se vacune, quien no lo ha hecho, que lo haga. Obviamente también testearse y aislarse ante el comienzo de síntomas, ayuden a que la cantidad de personas internadas o con complicaciones graves por COVID sea el menor número posible. Ujú. Doctor, ¿cuáles son los síntomas que están presentando hoy los pacientes que son distintos por supuesto, a los que presentaban en lo que podemos decir nuestro invierno, ¿no? Mira, los síntomas en general no son tan floridos y tan intensos por ahí como en la anterior ola que hemos tenido, sí con, bueno, la clásica rinitis, temperatura, dolor corporal, puede estar o no presente la anosmia, la falta de Ujú. olfato o de gusto, pero sí, ya te digo, sobre todo rinitis, tos, temperatura, cefalea, dolor corporal, estos son los síntomas más habituales que estamos viendo en este momento. Ujú. Doctor Damián, buen día, un gusto. ¿Qué tal, Doctor, Daniel? ¿se sabe si en el departamento de San Justo ya son las dos variantes, digo la Delta, la Omicron, o una por sobre la otra, digo teniendo en cuenta la cantidad de contagios que se dieron de manera repentina? Mira, por lo que tenemos de testeos, todavía nosotros estamos con la Delta por encima de la Omicron, a pesar de que el aumento exponencial de casos, la Delta ya hacía tiempo que estaba conviviendo con nosotros en los últimos semanas o meses y no habíamos tenido este aumento exponencial de casos. También la llegada de la Omicron y esta tasa de contagio alto, pero son las dos. Creeríamos que todavía en este momento la prevalencia es de la Delta por encima de la Omicron, por lo menos en nuestra zona. Ya este ritmo de contagios es difícil saber bien cuál, desgraciadamente, bueno, sea cual fuera, la cantidad de casos está aumentando
vertiginosamente, de forma exponencial, y bueno, instamos a la población, como lo hicimos siempre y que dijimos cuando hace aproximadamente un mes prácticamente no teníamos casos en la región, afortunadamente, pero bueno, seguíamos con el hecho de cuidarnos, del uso del barbijo, del distanciamiento, de tratar de no concurrir a eventos masivos, a pesar de obviamente tener la apertura, pero bueno, ahora tenemos que más que nunca volver a estas prácticas, aislarnos obviamente si tenemos síntomas, testearnos. A este ritmo de testeo y de contagio puede ser que ya en algún momento se le diga a la población que de hecho ya se le dice, al ser contacto estrecho de un positivo y comenzar con síntomas, seguramente tiene un COVID, así que hay que aislarse, tomar paracetamol, ibuprofeno, la medicación habitual, digamos, para la temperatura, para el dolor corporal, el malestar y, repito, aislarse y hacer reposo. Claro, la diferencia sería, doctor, que la Delta es más peligrosa, ¿no? Sí, la Omicron se ha visto que tiene sintomatología más leve, afortunadamente, más contagiosa, pero sintomatología más leve. Pero bueno, en todo caso sabemos que también depende mucho, repito, del estar vacunado, claro, minimiza los riesgos de hacer complicaciones como son las neumonías graves bilaterales, y depende cada caso, también cada persona cómo lo cursa. La verdad que las diferencias entre a veces una persona y otra, hay que estar muy atentos sobre todo a los grupos de riesgo, las personas diabéticas, obesas, con patología pulmonar o coronaria, a ver cómo cursan la patología, estar haciéndole sobre todo a estos pacientes un seguimiento un poco más pormenorizado. Doctor, decía que han aumentado los hospitalizados. ¿Cuál es la situación del hospital Iturraspe? ¿Hay algún enfermo de gravedad con COVID? Tenemos 2 pacientes en asistencia respiratoria mecánica, una paciente joven con comorbilidades importantes, por agravamiento de estas comorbilidades, no del COVID, y otro paciente sí con una neumonía bilateral, un paciente adulto, y algo de internación de pacientes leves, de leve a moderado. La verdad que no tenemos el aluvión de pacientes que tuvimos en la segunda ola a mediados del año que finalizó, ese tipo de pacientes que ya entraba muy descompensado al hospital, al comienzo de síntomas, pero ya con un cuadro importante o insuficiencia respiratoria grave de entrada. Ese tipo de pacientes, afortunadamente, hasta el momento no lo estamos viendo todavía en el hospital. Y doctor, quería preguntarle también si está de acuerdo o no con estas opiniones que tienen algunos expertos respecto de que este contagio masivo nos está llevando a las puertas, digamos, del final de la pandemia. La verdad que ojalá que sí. Es muy difícil de hacer un pronóstico y decir si esto puede llegar a ser cierto. Esto, como decíamos, cuando terminó la segunda ola, y vuelvo a repetir, hace aproximadamente un mes atrás no teníamos casi casos en la región, eran muy poquitos los casos positivos. Decíamos que el coronavirus, esta pandemia no había pasado. Bueno, ahora todavía es incierto el panorama. Lo que pasa es que una variante, una mutación en las cepas puede hacer que todo vuelva a comenzar. La efectividad de las vacunas falle o no sea tan importante como ahora, y de todas formas generalmente estas pandemias, lo que se ha visto a lo largo de la historia, es que son autolimitadas a un periodo de tiempo relativamente corto. Ojalá que eso se siga cumpliendo en este caso. Doctor, ¿qué cree que mañana continuarán las restricciones para Córdoba? Yo creería que sí, de acuerdo a la cantidad de casos que tenemos. Eso obviamente que depende del ministerio y del gobierno de nivel central, pero bueno, la verdad que en este momento la cantidad de casos y el aumento que siguen teniendo, la verdad que es preocupante. Bien, doctor, le agradezco muchísimo estos minutos, muy amable.
No, por favor, que anden bien. Hasta luego. Muchísimas gracias. Así pasaba el director del Hospital Iturraspe, Valentín Vicente, con esta situación.